Existe un problema muy serio que nos dejó la escuela tradicional, que es el tema de tener encerrados a los niños siempre en filas, cuadrados y el maestro dando la cátedra al final, y ahí en el fondo del salón. Es provocar la sed del niño. Habla que si nosotros como docentes no lo provocamos, de nada va a servir. La ciencia es un elemento fundamental para provocar la sed. En educación no hay un impacto lineal, o sea, a veces no lo vemos. Hola, soy Vicente Fiesco y estás escuchando la cuarta temporada de Educosmos, Seres que Tejen. El día de hoy estoy muy contento, pues en este bloque de en torno a la educación en México tenemos a un maestro que en verdad es fascinante. Es de las personas más hermosas y gratas que he tenido la oportunidad de conocer en Oaxaca, en el hermosísimo estado de Oaxaca que me ha dado tanto. Y está con nosotros un profesor increíble. Está con nosotros el maestro Cecilio Santiago desde la comunidad de San Luis Beltrán, Oaxaca, en Educosmos 4. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta cuarta temporada de Educosmos. Muchas gracias, Fiesco, por invitarme. Estoy muy contento desde que me lo platicaste la vez pasada que nos vimos en Oaxaca en un evento, pues me quedé contento y emocionado de poder hacer este trabajo contigo y en lo que podamos apoyar, aquí estamos. Usted justamente hablaba en ese entonces cuando nosotros platicamos allá en la Biblioteca Municipal de Oaxaca, acerca de estos procesos que es necesario generar en los estudiantes para amar la ciencia, para acercarlos a la ciencia. Antes de llegar al punto medular, usted es promotor de estos eventos científicos. Usted es miembro del Comité Regional de la Noche de las Estrellas. Mije, ¿qué ha significado para usted todo este proceso para promover estos eventos, para promover estos diferentes procesos, estos diferentes cohetes, todo esto que ustedes hacen como trabajo de la Sierra Mije? Sí. Ya tiene muchos años que comenzamos allá en la región Mije, por ejemplo, a trabajar con maestros que tú conoces, con Abel y con Héctor, casi más o menos como en el año 2005, promoviendo un montón de actividades de ciencias, espacios, foros, talleres y demás. Y cuando preguntas tú, por ejemplo, ¿cómo ha sido nuestra experiencia? Por supuesto que en los eventos, cuando uno agenda un evento, un día específico, ese día es de mucha alegría, algarabía, los niños se emocionan, pero todo este tipo de actividades en el largo de los años que hemos venido realizando, me parece que tiene mayor incidencia en lo que hacemos día a día con aula, porque un evento que marca un día se encapsula solo en ese día y uno se emociona en ese día. Pero todo eso que vas aprendiendo día con día, si le das seguimiento en el aula con chicos con nombre, con temáticas específicas, donde vas viendo, por ejemplo, cómo van avanzando y le das seguimiento, por supuesto que tiene más impacto. Entonces, concluyo diciéndote en esta participación que todo lo que aprendemos, cuando ya le damos intencionalidad en el aula, en los espacios escolares, se obtienen mejores resultados. Ya lo que hacemos como eventos, como reuniones, pues son más actividades provocadoras, como atrapar a los chicos, a orientarlos hacia vocaciones o hacia intereses particulares. En este caso, que tú como yo nos ubicamos como promotores de ciencia, de actividades científicas. Así está el asunto. Y contento y feliz siempre de que en esas actividades siempre conocemos a muy buenos amigos que nos motivan a seguir en el trabajo, ¿no? Sí, justamente una de esas personas que he conocido es usted. Y ya, yéndonos un poquito a esa charla que tuvimos en la biblioteca, usted me hablaba acerca de un concepto que a mí me llamó mucho la atención, que yo como normalista desconozco, o sea, debí de haberlo estudiado en algún momento, pero esto de generar la sed. Sí. Esto exactamente, platicamos allá, perdón, acá en Oaxaca, sobre este tema de generar la sed. Eh, Quiero iniciar platicando un poco literal del tema de generar la sed.
Si notas regularmente, por ejemplo, esa es una necesidad humana de la sed y muchas o del hambre, ¿no? De comer. Y muchas veces, en nuestra vida cotidiana o práctica diaria, a veces tomamos agua sin tener sed, o a veces comemos sin tener hambre, y nos indigestamos, y a veces tenemos horarios muy específicos, repetimos comida, comemos a veces hasta de más. Entonces, ya hay veces que nuestro cuerpo no tiene esa necesidad, habría que generarla quizás. Esta frase de generar la sed la leímos en un libro que tengo aquí, que les voy a compartir. Es del autor Celestín Freinet, de edición Morata. La editorial hace una unión de 3 textos de Freinet. Freinet es francés, pedagogo, y en uno de los textos de los libros de Freinet, aquí en este libro vienen tres textos de él, 3 libros, se llama Una pedagogía moderna de sentido común. Quisiera explicar este tema de sentido común. Freinet en su filosofía educativa, en su enfoque educativo, siempre nos va a explicar de que en torno a la vida cotidiana que llevamos, hay muchos elementos que si aprendemos a observarlas, hay elementos pedagógicos de cómo podemos trabajar en nuestra escuela. Y en uno de los textos, estuve revisando, hay 3 pequeños textos que habla sobre la sed. Mira, el primero dice, la historia del caballo que no tiene sed. El otro, relacionado con el tema de la sed. El otro, el caballo no tiene sed, pues cambia del agua del estanque. El otro es provocar la sed del niño. Él establece estas analogías, por ejemplo, en la historia del caballo que no tiene sed. Es una pequeña historia de un campesino novato, digamos, un maestro novato o al podemos establecer ya las analogías pedagógicas, o una persona que no conoce elementos educativos. Esta persona novata, como lo plantea Freinet, toma al caballo, lo jala de la cuerda y lo está obligando a beber agua en el estanque o en el abrevadero. Lo lleva, sumerge el hocico del caballo en el estanque y el caballo no bebe. El caballo no tiene sed. O sea, no lo puede obligar a tomar agua. Entonces, y viene el campesino experimentado y le dice, no lo obligues, no va a tomar, lo va a devolver. Mejor déjalo que coma un poco de alfalfa, déjalo que corra un poco, déjalo que se mueva y te aseguro que solito vendrá a beber agua. Y si establecemos esta analogía, que es lo que hace Freinet en sus textos con los asuntos educativos, a veces nosotros obligamos a los niños a aprender temas que no les interesa o no provocamos una necesidad de esta sed, es decir, no los preparamos o no generamos una actividad que despierte su interés. Y cuando dice, deja que el caballo corra, si hablamos, por ejemplo, de la edad que se encuentran los niños, existe un problema muy serio que nos dejó la escuela tradicional, que es el tema de tener encerrados a los niños siempre en filas, cuadrados, y el maestro dando la cátedra al final, y ahí en el fondo del salón. Entonces, Freinet establece esta analogía del caballo como un ser vivo que necesita tener el interés y la necesidad de aprender. Y nosotros como docentes no podemos obligar a veces a los niños a aprender tal temática, más bien tenemos que generar todas las condiciones para despertar el interés, para despertar la sed del niño. Y para despertar la sed del niño, pues implica un montón de situaciones particulares relacionadas con el contexto. El segundo texto, por ejemplo, habla, el caballo no tiene sed, pues cambiad el agua del estanque. Aquí me gusta mucho porque cuando habla cambiad el agua del estanque, está hablando del contenido de lo que podemos aprender. Y ahí nos hace referencia que a lo mejor lo que le estamos enseñando, pues cambiemos la forma de enseñar, cambiemos el contenido, pero también plantea Freinet el tema de que el estudiante tiene que tener esta posibilidad y capacidad de poder juzgar lo que se le está enseñando. Es como decir, es que no quiero beber esa agua está sucia, dame agua limpia. O no quiero aprender eso que tú me estás enseñando, porque creo que no me va a servir o no me interesa. O sea, hay que ofrecer algo que sea interesante, que sea para la vida del chico
Y si revisamos, por ejemplo, si revisas tú lo que enseñas, tu currícula, todo, y te llegaras a preguntar, bueno, ¿qué de esto es verdaderamente significativo para el chico, para su contexto? ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿Le puedo meter otras cosas? Estamos hablando del estanque donde va a beber el niño, donde va a beber el caballo, que es la analogía que establece. Entonces, dos cosas interesantes en este texto: cambiar el agua del estanque, cambia tu forma de trabajar. Y habla también del contenido. El contenido, o sea, el niño debe ser capaz de poder también juzgar, enjuiciar, valorar qué se le está enseñando, y no debe recibirlo así nada más porque el maestro adulto se lo está diciendo. El tercer texto, pues habla sobre, y va cerrando Freinet en esta relación de los tres textos, es provocar la sed del niño. Habla que si nosotros como docentes no lo provocamos, de nada va a servir. O sea, el niño puede hasta simular que está poniendo atención, puede hasta hacerle la tarea y ganarse su puntito como acostumbramos, pero al final del día, si esta temática o la forma en que se provocó esta sed no fue la adecuada, va a ser un tema, un día irrelevante, un día intrascendente que lo va a olvidar fácilmente. ¿Y cómo provocar la sed? Pues hay muchísimas formas, estrategias, dinámicas, rompiendo, y aquí cierro, con estos formatos tradicionales que nos dejó la escuela, que muchos maestros siguen repitiendo, que creen que dar clases es dar cátedra, es estar hable y hable sin que el estudiante pueda opinar, comentar, levantarse de su silla, moverse. Y a ti que te gusta la ciencia y nos gusta la ciencia es un elemento fundamental para provocar la sed. Esto puedo decirte en esta primera parte. Ahorita llegaremos a ese punto de la telesecundaria, pero por lo que platicaba con usted en algún momento, usted me comentó que usted era profesor frente a grupo. Antes de ser director, porque aquí Sí. el maestro Cecilio es director de la escuela telesecundaria y ahorita vamos a llegar a esa escuela. ¿Cómo usted generaba la sed en sus estudiantes cuando era profesor frente a grupo? ¿Cómo generaba todo este andamiaje? Ahorita sigo siendo, a pesar de que estamos en elección, seguimos teniendo grupo, pero ahora que ya haces la pregunta específica, ¿cómo, no? Hace rato yo te decía, el tema de la didáctica es fundamental. Por ejemplo, y cuando decimos provocar la sed, no solo me refiero al tema de llevar cosas, desde la forma en que hablas con los niños, despierta el interés de ellos, desde el tono, la forma, desde este pequeño detalle, ¿eh? Hay otro autor llamado que nos llama mucho, que nos gusta mucho, llamado Freire, Paulo Freire, brasileño, habla de hablar, de lo que estoy refiriéndome a la comunicación, de hablarle al niño a hablar con él. Nota que los vínculos más fuertes que tienes con tus estudiantes es la forma en que les hablas, es el tono en que les hablas, y no me refiero a tema de respeto, esto de buenos días, buenas tardes, sino que tu tono, tu forma de comunicar genera cierto vínculo con ellos. Estás hablando con ellos, no solamente estás dirigiéndote a ellos, sino estás hablando con ellos. Hay una actividad que me gusta mucho, porque el tema de la sorpresa y el misterio siempre llama la atención en los chicos, que practico mucho en clase. Es uno de mis preferidos. Llegas a clases con una caja, y en la caja tú previamente en tu casa donde tú hayas estado guardas algo. Yo siempre acostumbro a guardar piezas pequeñas y la caja grande. Entonces llegas y si quieres para hacerlo más atractivo, adornas la caja, le pones un moño y un regalo. Lo pones, llegas al salón, lo pones en el centro y dices a los chicos, vamos, la actividad de hoy es adivinar lo que se encuentra en la caja. Descubrir. Hay que distinguir entre adivinar, hay que descubrir lo que hay en la caja. Entonces todos comienzan a dar, no, es que es esto, es lo otro, es aquello. Ahí comienzas a enseñarles, por ejemplo, que dentro de esa caja podrían caber 1,000,000 de cosas. Pero el tema central de la caja, en contenido de aprendizaje, es que los chicos aprendan a hacer preguntas abiertas y cerradas. Por ejemplo, pueden preguntar, ¿eso que tiene en la caja se encuentra en el hogar? Cuando dicen se encuentra en el hogar, les enseñas a los demás y les muestras que toda la información que está en tu cabeza de posibilidades
se centró solo en cosas del hogar. Ah, ya estás trabajando campos semánticos. Ya hiciste una cápsula de la información del cerebro de cosas que hay. Ah, eso que está en la caja, ¿se encuentra en la cocina? En la cocina, perfecto. Ya quitaste lo que está en el estudio, lo que está en la sala y el cerebro va trabajando. Y después agarras la caja y se las pasas. Cuando ellos agarran la caja y comienzan a moverla y agitarla y escuchan, se está generando un ejercicio de habilidad de pensamiento a través del sonido. Están infiriendo, deduciendo según sonido, porque el fierro, porque el plástico, porque la madera suenan diferente. Entonces, esta actividad básicamente es para desarrollo de habilidades de pensamiento. Entonces, ¿y por qué están despertando la sed? Porque quieren descubrir qué hay dentro de esa caja. Y dentro de esa forma y dentro de esa actividad de la búsqueda de lo que hay dentro de esa caja, ellos comienzan a formular preguntas y a escuchar a sus compañeros. Uno, ¿es de plástico? ¿Es de fierro? ¿Sirve para eso? ¿Sirve? Y el chico está formulando preguntas. Aprender a formular las preguntas correctas es un acto de investigación. De hecho, la clave de la investigación es saber hacer la pregunta correcta en el momento preciso y en el lugar preciso. Y depende de eso la información que vas a recibir. Entonces, esta es una de las actividades que me gusta mucho. Bailar, por ejemplo, cantar, por ejemplo. Hay autores que hablan que esto debemos hacerlo siempre. O sea, como una canción, como una poesía, como un canto, como colorear, nos lleva a poder vincularlo con temáticas y que los niños estén contentos y los ves en su rostro. Mis mayores alegrías como maestro es cuando regreso a casa y sentí que los chicos se divirtieron. Porque te das cuenta cuando están aburridos y uno se siente frustrado, se siente uno mal. Entonces, lo que nos dignifica como maestros es de que estamos haciendo bien las cosas, de que sentimos que nuestro trabajo está funcionando. No solamente es el show de la alegría, sino que ves que Juan, Pedro, está aprendiendo y cuando tú te das cuenta de eso, es una satisfacción que no tiene precio. Entonces, ahora en ciencias, por ejemplo, llevas y pones un telescopio en el salón, algo que nunca han visto, uf, la emoción los invade. Entonces, en la medida que vayas haciendo cosas que llamen su atención según el contexto, según la particularidad, según el lugar donde te encuentres, y que esto hay que entenderlo no solamente tiene que ser algo espontáneo, sino planeado. Cuando tú planeas las cosas, cuando eres más sistemático, los resultados son mejores. Claro que durante el proceso de enseñanza se dan cosas muy espontáneas que tienes que ir ahí acomodándote, pero si las planeas, el resultado de despertar la sed en los chicos y, y de mantenerla, que es la otra clave que no habíamos platicado, cómo mantener este deseo de seguir aprendiendo y que no termine como una luz en ese día nada más espontáneo, porque ese es el reto final de la educación, creo. Uno de los retos, hacer que nuestros chicos tengan esa sed constante para que ya no dependan de nosotros. Diría un asesor que tuve, Cecilio, tienes que aprender a espantar a las moscas para que sean independientes. Porque dicen, maestro, ¿cómo lo hacemos? Maestro, ¿cómo lo hacemos acá? Maestro, ¿cómo lo hacemos allá? En la medida que el estudiante tenga iniciativa y de repente ya lo ves haciendo cosas sin que te pregunte, eso ya es muy, muy, muy bueno, pues, ¿no? Así está este tema de tu pregunta. Y justamente uniendo esta cuestión de darle seguimiento y de que no sea solamente una luz en un día, justamente nosotros en el congreso al que fuimos, platicábamos los chicos de Omnisciencia, para los que a lo mejor no lo sepan, en el contexto de Omnisciencia, Omnisciencia es un grupo de divulgadores que son los que participan junto con otras asociaciones en la Noche de las Estrellas. Justamente hablábamos acerca del impacto que puede llegar a tener a largo plazo las actividades de divulgación que se hacen en un esquema o en un centro de trabajo, en una comunidad. Y justamente platicábamos acerca de la posibilidad de justamente con usted abordar acerca de cómo vio, cómo usted evalúa el impacto que se tiene a largo plazo de estas actividades que se hacen en divulgación, por ejemplo, en su telesecundaria.
tuvimos la oportunidad de asistir a la telesecundaria en San Luis Beltrán para desarrollar estas actividades de divulgación en este marco de la ruta científica. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo lo sintió usted como parte del comité organizador? ¿Y cómo usted vio el impacto de estas actividades en los chicos en secundaria? Sí, pues estuvieron con nosotros, si mi memoria no me falla, fue 7 de noviembre. Sí, fue un jueves 7 de noviembre, estuve muy contento porque y la gente también de allá salió muy contenta porque fue un colectivo grande, grande de y lo más la verdad es que lo que a mí me llama más la atención es que cuando habla uno de ciencias, uno está esperando, y no es que vienen divulgadores de ciencia, uno está esperando, personas de 40, 50 años, ¿no? Así, ¿no? Con sus batas, ¿no? Ya muy gente ya de más edad, ¿no? Y a mí, desde que conocí al grupo Omnisciencia, siempre he resaltado con la gente que conozco que son estudiantes o que acaban de egresar. O sea, como estudiantes que no solo se están dedicando a, pues, a tomar clase, a preparar sus tesis, a estar frente a grupo o a lo que convenga al trabajo que están haciendo, a su especialidad, están involucrándose en otro tipo de actividades, en el tema, sobre todo de esto de la divulgación de ciencia. Ese es el primero. ¿Por qué me interesa mucho eso? Porque como docente hemos vivido el tema de muchos chicos que, bueno, y el país entero seguramente debe tener una estadística de deserción escolar. O sea, tenemos un alto índice de deserción escolar en mi escuela. Por ejemplo, muchos chicos, por ser a lo mejor de un sector muy vulnerable económicamente. San Luis Beltrán tiene todo tipo de características. Hay un sector, por ejemplo, que sus familias se dedican a la construcción de ladrillos. Y hablo de ladrillos desde estar metiendo la mano en el lodo, armándolo, y tú tocas la mano de los chicos, ¿no? Trabajan día con día. Y es un sector económico muy vulnerable y que en el asunto académico, pues vienen con ciertas dificultades académicas en diferentes materias. Y cuando egresan la preparatoria, a veces no alcanzan a mantenerse en ella y se da una deserción escolar. Y este tipo de actividades, de que llegaran ustedes y otro tipo de actividades, lo que busca es precisamente hacer que este interés sobre el estudio académico, sobre una profesión, los lleve pues, a incrustarse en ella, a amarrarse en ella y decir, es que ahí hay un chico de la UNAM, de Politécnico, que pertenece a un colectivo, y de repente escuchar sus carreras en física, en biología. Personalmente, como director de la escuela y como maestro, ese era uno de mis intereses, que conocieran a personas que ya han andado un camino, que son jóvenes y que están cursando una carrera, una especialidad, y que ellos se sintieran contagiados. Apenas, estaba yo dando clases y dije la palabra sobre un reptil, víbora. Dije: "No, maestro, no se llama víbora, se llama, culebra o serpiente", a través de la clase que tuvieron ellos con una de las chicas de biología que llevó, una pitón, algo así, a los talleres. Entonces, estoy dando clases y de repente, hay chispazos de elementos en la clase, producto de ese taller que ustedes dieron en Omnisciencia. También tenemos que entender que el impacto, en educación no hay un impacto lineal. O sea, a veces no lo vemos. A veces uno puede hacer evaluación y decir de lo que te estoy contando, lo que he observado, pero hay veces que hay impactos silenciosos en chicos que me acuerdo una de las chicas, que daba un taller, eh, observé que una de las estudiantes salió y esta chica, una de tus compañeras del colectivo, le obsequió un libro de ciencia, se lo regaló. ¿Por qué? Porque le pareció a la asesora, a la chica de Omnisciencia, que ella fue una de las que más se interesaron. Me acuerdo, se llama Soledad, la estudiante, la niña de San Luis. Ese pequeño gesto pareciera para cualquiera, le regaló un libro, pero para una chica adolescente de tercero de secundaria de 14 años, marca su vida, nunca lo va a olvidar.
no podemos saber, pero a lo mejor se dedica a las ciencias, pero ese pequeño gesto, creo que somos capaces de hacer tantas cosas con un poco de motivación. Lo he descubierto en mi persona. O sea, que la gente que me rodea me nutre de motivación y nos motivamos constantemente, cada quien en sus vidas, podemos hacer un montón de cosas. Y hay que entender que nos vamos a equivocar, pero eso no es el problema, no deja de ser un aprendizaje, pero no dejar de hacer cosas es lo terrible, solo seguir la rutina diaria sin pretender aventurarse a cosas que no podemos, esto es genial. Entonces, el trabajo que hicieron genera impacto y hay que resaltar que hay que darle seguimiento, que esa es la clave. No deja de generar como una chispa y aprenden cosas los chicos ese día. Ahora hay que darle seguimiento. Los docentes que estamos ahí tenemos esa responsabilidad de poder dar seguimiento a este tipo de actividades y a otro tipo de actividades también, ¿no? Así está. Y ya, casi para concluir, mi queridísimo profe Cecilio, em, ¿cómo invitaría usted o de qué manera podría usted convencer a tantos docentes que hay en el país de que sigan generando estos procesos de promoción científica? Bueno, aquí yo quisiera hacer una precisión, y esta precisión deriva del pensamiento crítico, y deriva de la asesoría que he tenido con mis maestros. La idea es de que no sean como nosotros. Cada uno de nosotros, cada docente tiene su propio talento y su propia particularidad. Soy lo que soy, no resultado de mi ocurrencia. Ese es otro tema de la construcción social del ser humano. Soy lo que soy gracias a las personas con quien me he topado. Entonces te rodeas de personas que te enseñan cosas, te vinculan y aprendes y te formas una personalidad. Eres lo que eres, no gracias a que se te ocurrió a ti, es gracias a las personas que te rodean. Entonces yo invitaría a los maestros a no a que sean como su servidor, o a que sean como Abel, o que sean como Héctor, personas que conoces, sino a que sean ellos mismos a partir de lo que son. Más bien orientaría algunos principios. ¿Y por qué resalto el tema del aula? Y no solo el tema de la promoción de días específicos de divulgación, producto de análisis de otros compañeros. Hubo un tiempo un amigo que estaba con nosotros, éramos 4 en este comité Noche de las Estrellas. Y dice Ulises se llama: Cecilio, ya me cansé de andar de aquí en evento para acá y para allá. Miren la palabra que usó, ¿eh? Andamos haciendo mucho show, dice, show aquí, show. Y qué bueno, impacta, pero el tema, Cecilio, está en el aula. ¿Cómo le hacemos para que ese día que fue tan interesante sean todos los días así en el aula? O sea, porque en el aula tenemos el tiempo y tenemos los estudiantes, porque un evento grande, pues llegan centenares de personas y atiendes a uno y a otro. Por ejemplo, yo que trabajo los cohetes, de repente atiendo un montón para acá y para allá. De repente ese cohete no me gustó cómo quedó por el tiempo, por todo el movimiento que se hace. Pero en el aula tengo el tiempo, puedo orientarlo mejor y puedo hacer que tenga mejores resultados. Por eso es importante el aula. ¿Cómo hacemos que el trabajo de aula o trabajo y aquí hay que aclararlo, de otros aprendizajes de otros autores, el aula no es el espacio, no debe ser el espacio acuartelado, aburrido. Hay muchos espacios en la escuela, y esta es una invitación a los maestros, que se llaman espacios muertos, lo llaman los autores, que hay que aprovechar la cancha, el pasillo, el área verde donde se puede trabajar. Entonces, invito a los maestros que hagan que su trabajo sea interesante, sea divertido, sea llamativo. Y no se trata de vestirse de payaso, que también lo podemos hacer, diría un maestro. Es que un maestro debe ser un payaso totalmente a veces en clases. Me refiero a que si tienen un tema, por ejemplo, hoy me toca trabajar ese tema y la pregunta en la cabeza es, ¿cómo le hago para que este tema sea llamativo, atractivo y obtenga los mejores resultados? Porque en los libros te dice, paso 1, haz esto, lee con el libro, ahora ve este autor, ahora hagan esto, produzcan.
Pero si tú como persona que conoces el contexto de tus estudiantes, como docente, que conoce los intereses de tus alumnos, generas una estrategia para que esta temática pueda ser vista de otros ojos, ya estás comenzando. Ahora, si los temas son de ciencia y pones un experimento donde el niño se involucre, toque, manipule, lleve material, ese día va a ser inolvidable para los chicos. Entonces, los chicos tienen muchos días de clases. Hay días que olvidan y días que recuerdan, días que son irrelevantes y días trascendentes. Y hay veces que olvidan todo, porque hay cosas que no son irrelevantes. Los estudiantes, ¿qué es lo que al fin y al cabo hacemos cuando educamos? Ayudamos a que desarrollen sus habilidades, porque la habilidad es la que te va a permitir de apropiarte de conocimientos, saberes, del mundo que nos rodea. Porque hay a veces que nada más nos dedicamos a que los chicos memoricen, pero si haces a que aprendan a leer correctamente, aprendan a procesar información correctamente, aprendan a comparar información correctamente, aprendan a contrastar, a jerarquizar, a categorizar, estás desarrollando habilidades. Entonces, cuando lea, ya sin ti, va a aprender de mejor manera, porque si no, lo único que hizo fue memorizar. Y que la memoria es importante, ¿eh? La memoria es importante, pero tenemos que rodearla de otras habilidades. Entonces, invito a los maestros que piensen en el desarrollo de habilidades de pensamiento de los chicos y que hagan que ese día sea como un día que estuvo planeado para un evento especial. Es necesario hacerlo así porque tenemos mucho tiempo en aula y no hagamos solamente este tipo de actividades en un día especial donde hagamos y le pongamos todas las ganas en ese día. ¿Cómo le hacemos para que todos los días sean días mágicos, sean días geniales, ¿no? Entonces, es lo que podría decirte. Antes de despedirnos, ¿le gustaría agregar algo más? Pues de decirles que la educación es un acto complejo, no es, mm, debemos olvidar que la educación, la solución a los problemas se derivan de pócimas mágicas. No hay una forma específica de decir, es que este problema se resuelve con esto. No existe. ¿Qué hacemos cuando tenemos un problema en educación? Lo rodeamos de acciones. Lo rodeamos de acciones, atacamos el problema con las acciones y el problema se va solucionando con la participación directa del sujeto, porque nosotros no somos magos, intervienen otros sujetos, intervienen contextos, factores, familia. Entonces lo que nos toca es, ante las necesidades educativas, es diseñar acciones, no una, porque creer que con una sola acción solucionas una dificultad, no. Uno rodea la necesidad educativa con un conjunto de acciones y le genera intencionalidad y actúa. Y el sujeto, al fin, el último, es el quien decide, transforma y aprende y mejora. Es lo que quisiera decir, no hay pócimas mágicas. La educación es compleja y hay que hacer mucho. Y todo el tiempo. Maestro Cecilio, ha sido un gusto enorme, enorme, enorme platicar con usted y sobre todo aprender de usted. Saber, Gracias, lo gracias. admiro, lo mucho que lo aprecio y muchísimas gracias por sumarse a este proyecto. Gracias, nos vemos pronto. Ha sido un gusto que nos acompañes nuevamente en esta cuarta temporada. Cada lunes un episodio nuevo.